y como adultos nos toca responder a ese llamado de auxilio. Un límite rígido, pues es ay, tú siempre eres violento, ay, nunca haces nada bien, ay, tú siempre le estás pegando a tu hermana. Esas son etiquetas. Y nuestros niños, como están recibiendo esta descripción de su personalidad a través de los adultos de su entorno, pues no van a ser más que siendo leales, cumpliendo esta profecía porque mamá ya lo está diciendo y yo tengo que ser así. Y no es algo que conscientemente tomen la decisión, es algo que sucede en el inconsciente. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy, un gran episodio de La peor mamá del mundo, conducido por una invitada muy especial que nos acompaña desde Guanajuato, México, y se trata de Julieta Ramírez Tierra Blanca. Ella es mentora en crianza consciente y sanación del ser. En el Instagram la pueden conseguir como @mama.vital.oficial. Saludamos a toda nuestra gente conectada entonces aquí en nuestra buena señal, por supuesto con la dirección general de Adri Flechas, quien les presenta por aquí Iván Dávila Jr. El tema del día: soy la peor mamá del mundo por poner límites. Julieta, nos complace tenerte nuevamente en la mesa y junto con tu saludo, ¿qué te parece si das la introducción acerca del contenido que tienes preparado para el día de hoy? Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Iván, muchas gracias por este espacio y un saludo para todos los que nos escuchan y por supuesto les recuerdo que yo acompaño a mamás que sienten culpa y agotamiento para sanar su historia personal y poder disfrutar de la maternidad desde el amor, la libertad y la presencia real. Y hoy traemos un tema que desafortunadamente, porque siempre o últimamente se confunde mucho la crianza consciente con la permisividad y nos vamos hasta el otro lado, que es esta crianza muy rígida o la crianza tradicional. Entonces, hoy quiero compartirles que poner un límite no te convierte en la peor mamá, sino al contrario, es un acto de amor profundo y ya vamos a ir viendo cómo sí podemos hacer para no generar esta inseguridad o esta incertidumbre por parte de la crianza permisiva o esta represión del ser esencial si nos vamos hasta la crianza tradicional o rígida. Julieta, dando inicio a este tema tan interesante en tu programa, ¿por qué las mamás sienten tanta culpa al poner límites? Bueno, Iván, si nos ponemos a recordar nuestra historia, es fácil darnos cuenta que cada vez que nos ponían un límite era en realidad un castigo, una humillación o una amenaza. Entonces crecimos con este tipo de límites y entonces cargamos con heridas en nuestra propia infancia. Y sucede que cuando queremos criar diferente, normalmente confundimos ese límite con rechazo, porque fue lo que yo entendí, porque fue lo que yo sentí, porque fue la forma en cómo yo fui criada. Entonces, queremos ser siempre dulces, queremos estar siempre disponibles y queremos ser siempre amables con nuestros niños y niñas, pero caemos en esa trampa de complacer a nuestros hijos por miedo a lastimarlos. Me acuerdo que cuando comenzaba todo este tema de la crianza consciente hace ya un par de años, yo todavía no era mamá y las personas que me tocaba ver, ellas venían, o sea, iban diciendo, no, es que si yo hago esto voy a traumar a mi hijo, si le grito lo voy a lastimar y entonces ya iban con mucho miedo, con mucha inseguridad. Entonces, todo este sentir, por supuesto que puede sentirlo los niños, porque además de una comunicación oral, hay una comunicación corporal, hay una comunicación energética. Entonces, ellos se van llenando de toda esta inseguridad, pero nosotros como mamás, pues vamos como con esa intención, ¿no? De no lastimarlos tanto, pero vamos confundiendo y entonces todo esto se va transformando
en una permisividad constante. La verdad es que los hijos no necesitan mamás complacientes, necesitan mamás coherentes. Y el límite no es un muro que va a separar, sino más bien es un marco que va a contener. Y poner un límite con amor es decirle indirectamente o a través de las acciones y del sentir a nuestros hijos es, te amo tanto que te voy a cuidar incluso de ti mismo cuando pierdes el control. Y hoy podemos ver muchos hogares en donde hay papás y mamás que dicen, no, es que yo no puedo decirle que no a mi hijo porque entonces pierde el control y entonces todo es más difícil y van dando esta permisividad y el niño poco a poco es quien va tomando el control y de ahí por supuesto que nace que muchas mamás y muchos papás dicen, no, es que la crianza consciente es darle como la autoridad al niño, porque el niño es quien tiene el control, porque el niño es quien manda. Eso es soltar mi responsabilidad como adulto, no le estoy guiando y no le estoy dando esa seguridad que necesita un niño cuando tiene límites sanos. ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Esta precisa palabra, límites sanos, esta frase directamente, estas dos palabras en conjunto, ¿cómo saberlo entonces, Julieta? ¿Cómo diferenciamos de pronto un límite sano a un control rígido? Un límite sano es esa guía en el camino. O sea, este límite te va a orientar y te va a permitir caminar con seguridad. En cambio, el control rígido va a asfixiar. Es como, por ejemplo, y aquí va mucho la anticipación. O sea, si un niño no tiene claro cuáles son los valores de la familia, cuál es la dinámica de la familia, eso le va a generar muchísima confusión y entonces no va a saber cuándo sí se puede comprar golosinas, cuando sí se puede jugar videojuego, cuando sí se puede ver televisión. Y si nos damos cuenta, muchas veces los niños no tienen claro este tema, cuándo sí y cuándo no. Y van preguntando a mamá y todo depende del estado del humor de mamá o de papá. Y entonces esto va a ir generando confusión y por supuesto que va a ir generando malestar conforme va creciendo el niño, porque el niño no va a saber cuándo sí y cuándo no. Y entonces aquí ya comienza como entre los 7, 8, 9 años, que ya su cerebro comienza a desarrollar otras áreas que sí pueden ver como dinámicas y decir, hoy mamá está enojada, ni le hablo. Hoy mamá está súper feliz, entonces sí me doy el permiso de hacer algo o de sobrepasar un límite que por X razón no he podido, ¿no? Entonces el niño no tiene claro. Por eso de ahí que la anticipación y la claridad es importante dentro de este límite sano. Por ejemplo, si un niño le está pegando a su hermanita, es que tenga claro cuál es el valor. Oye, corazón, en nuestra familia nos respetamos y nos tratamos con amor. Eso es un límite sano. Y entonces, si continúa, a mí como adulto me toca irme al fondo, qué está necesitando y por supuesto que intervengo si no se detiene, pero no intervengo en el sentido de que voy y lo castigo, voy y le pego, porque entonces yo le estoy enseñando que sí se vale pegar y en mi descontrol estoy siendo incoherente. Entonces este niño a largo plazo probablemente ya no vuelva a pegar en casa porque viene mamá y me pega, pero sí va a ser de esos niños que fuera de casa, en la escuela, en los deportes extracurriculares, va a tender a ser violento porque va a comenzar a conectar con mucha frustración porque como mamá sí puede, pero yo no. Y entonces voy aprendiendo que únicamente se tiene control sobre el más vulnerable. ¿Y quiénes van a ser los más vulnerables? Pues niños menores de la edad de este niño. Entonces, eso no es un límite sano. Es un control rígido porque yo voy y etiqueto, voy y pego, voy y castigo. Contrario a que si voy e intervengo con respeto, tranquila, manteniendo la calma, y creo que eso es una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo porque nunca aprendimos cómo mantener esta calma. Pero si yo tengo claro y dentro de mi familia, yo le recuerdo a mi hijo que en nuestra familia nos tratamos con amor y con respeto y le enseño cómo sí,
y tomo mi responsabilidad como adulto, yo en ese momento le veo quizá los puños tan cerrados, lo veo tan enojado y entonces le ofrezco opciones. Ok, mira, aquí está un costal. Ah, que no quiero mamá. Ah, pues entonces aquí hay hojas. Y todo eso se anticipa en momentos de calma. En momento de calma, ya cuando pasó toda la tormenta, entonces yo platico con mi hijo, oye, mi amor, yo veo que cuando estás enojado tienes tus manos así y que tiendes como a golpear mucho, pero es que no se vale lastimar a las personas. Como familia nos amamos, nos cuidamos, nos tratamos con amor. Pero ¿cómo te puedo ayudar? Ay, entonces el niño dice, ay, mamá, es que cuando yo estoy enojado, yo necesito romper algo, necesito aplastar algo. Y entonces ahí como adultos ya tenemos opciones para poder ayudarle a este niño. Y si se fijan, no es violentar, no es etiquetar, sino más bien es anticipar. Yo a través del diálogo en esos momentos de calma, me doy ese espacio para saber qué necesita mi hijo y cómo puedo yo ayudarle. Y a veces esto es controversial porque dicen, pero Julieta, ¿cómo yo voy a buscar ayudarle a mi hijo? Porque precisamente eso es lo que necesita un niño cuando está fuera de control, está pidiendo ayuda. Pues es ay, tú siempre eres violento, ay, nunca haces nada bien, ay, tú siempre le estás pegando a tu hermana. Esas son etiquetas. Y nuestros niños, como están recibiendo esta descripción de su personalidad a través de los adultos de su entorno, pues no van a ser más que siendo leales, cumpliendo esta profecía, porque mamá ya lo está diciendo y yo tengo que ser así. Y no es algo que conscientemente tomen la decisión, es algo que sucede en el inconsciente. Julieta, esto de poner límites puede en algún momento romper la conexión con nuestros hijos. ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Poner límites sanos, no, porque estos límites le van a ayudar, le van a dar seguridad y le van a dar contención. Desafortunadamente, muchas mamás tienen este miedo, es uno de sus mayores miedos, que dicen, bueno, es que si le pongo un límite, me va a dejar de querer. Pero en realidad pasa lo contrario, porque un límite sano va a fortalecer la conexión, porque el niño entiende, mi mamá me ve, mi mamá me cuida y mamá me contiene. Pero sobre todo es este acompañamiento de me siento vista, me siento escuchada, me siento sostenida. Entonces, lo que rompe aquí una conexión no es un límite sano, sino es la forma en cómo yo le estoy poniendo los límites. Si voy y le grito, si voy y lo castigo, si voy y lo humillo, por supuesto que ahí voy a comenzar a romper el límite. Un límite que se da con calma, con empatía, con firmeza, enseña que el amor también sabe decir hasta aquí para proteger, porque yo te veo, porque mi responsabilidad es cuidarte. Pero, ¿cómo pueden hacer por lo menos los padres que están en este momento, las mamás, escuchando el programa? ¿Cómo dicen, tienen la iniciativa? Sí, debo manejarme mejor. Los que en el estrés, en el enojo, en todo esto, llegan y pasan ese límite. ¿Cómo pueden poner un límite pero sin gritar ni llegar a castigar? Aquí sucede algo curioso, Iván, y a mí me pasaba muchísimo hace ya muchos años. Y es que cuando nosotros decimos un no, porque ese no hay que dosificarlo, o sea, no le puedo yo estar diciendo constantemente a mi hijo, no subas, no brinques, no grites, no pegues, porque nuestros niños muchas veces omiten ese no, y cuando se hace muy constantemente, ese no pierde la importancia o pierde la fuerza para realmente cosas en donde sí debe de ir el no. Aquí hay que utilizar mucho la forma en cómo decimos, y esa es una técnica
¿no? Como el comenzar a modificar la forma en cómo nos comunicamos con nuestros niños. Es decir, cambiar todas las frases negativas por positivas. Y esto no quiere decir, sí brinca o sí grita, sino que si estamos en un lugar, por ejemplo, no sé, en un hospital o en la iglesia, donde hay que guardar mucho silencio, y mi hijo comienza a gritar, pues le voy a decir, no le voy a decir no grites, le voy a decir, oye corazón, aquí vamos a hablar bajito, vamos a susurrar. Y entonces tú comienzas a susurrarle. ¿Para qué? Para que ese no quede en momentos importantes, como por ejemplo cuando le está pegando a la hermanita. Oye, no pegues, no pegamos, nos tratamos con amor. Y a lo que voy es que cuando le decimos este no, muchas veces inconscientemente e indirectamente tenemos miedo a la emoción, porque va a gritar tanto, porque va a llorar tanto, y entonces todo el mundo me va a voltear a ver y me voy a sentir una mala mamá y voy a pensar que me están juzgando, que me están criticando, y es comenzar a soltar todo eso. En primer lugar, ubicándote en que solo eres tú y tu hijo, no hay nadie más. Y desafortunadamente, nos creemos tan cierto eso de que me están juzgando o me están viendo o qué van a decir, pero si tuviéramos el superpoder de meternos en sus cabecitas, nos daríamos cuenta, hasta nos daría risa, que realmente cada uno está con sus propias preocupaciones, con sus propias historias, y sí hay una que otra que llega y te dice, pero esas personas van y te lo dicen, no se quedan con el pensamiento. Entonces, soltar absolutamente todo esto, no estás tú para responder a las necesidades de todo el mundo, estás tú para responder a las necesidades de tu hijo únicamente y nada más, no importa nada más, porque eres tú quien está definiendo la personalidad, los miedos, las heridas, absolutamente todo que va a dominar la etapa adulta de tu hijo o de tu hija. Entonces, compartido esto, primero es soltar ese miedo a la gran emocionalidad. ¿Por qué? Y también es que comencemos a tener claro que una emoción es para vivirse, es para sentirse. Lo que no es natural, pues es que esa emoción lastime a otras personas. ¿Y qué pasa también con nosotros? Que tenemos emociones fuertes que terminan lastimando a nuestros hijos. Entonces también de ahí la importancia de practicar esa gestión emocional como adultos y perderle ese miedo a esas emociones fuertes. Ya que tengo claro esto, entonces hay que dejar en claro en casa que sí, que no, cuando sí y cuando no. Por ejemplo, en casa, acá con mis niños, tenemos claro cuándo sí hay videojuego, cuándo no. Entonces se quitan todas esas preguntas de, mamá, ¿puedo jugar? Mamá, ¿puedo jugar? Y todo el día preguntando, cuando un niño se pasa preguntando, oye, ¿y puedo? ¿Y se vale? ¿Y puedo ir? ¿Y puedo hacer? ¿O puedo comer? Ese niño no tiene claro los roles, la dinámica, las actividades. Entonces, este niño necesita mucha calma, mucha seguridad, necesita que estos límites estén claros para saber cuándo sí y cuándo no. Un niño que se le disminuye esta incertidumbre vive menos en estado de alerta y conecta más con su estado creativo, que es lo que en las primeras etapas se desarrolla y necesita desarrollarse más. Pero si vive en estado de alerta porque mamá me va a regañar, porque mamá me va a castigar, porque no sé si es momento de hacerlo, porque no sé si está bien, porque no sé si toca, entonces este niño se va a entorpecer en esos procesos creativos y se va a aumentar su nivel de estrés. Entonces se va a manifestar a través de comportamientos que por supuesto van a incomodar a los adultos de su entorno. Entonces, cuando yo tengo claro o le pongo en claro a mis hijos cuándo sí y cuándo no, se disminuyen bastante esas luchas de poder. Que quizá a lo mejor vamos introduciendo el tema de que videojuego los martes no se juega. Y entonces viene un día martes mi hijo y me dice, mamá, hoy puedo jugar videojuego, y como ya lo tiene claro,
pues tú le dices, no recuerda que hoy es martes y los martes no hay videojuego. Al principio puede causarle malestar. Y entonces aquí probablemente el niño pues entre en ese, me pongo a llorar, me pongo a patalear. ¿Qué me toca a mí como adulto? No me toca decirle cállate y deja de llorar y no seas niña. Incluso desde esas frases vamos minimizando la emocionalidad de la mujer. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo aquí valido la emoción. Mi amor, yo sé que estás enojado porque tú querías ver más, porque querías hoy jugar videojuego, entiendo que es difícil, estás en un lugar seguro, puedes llorar lo que necesites, aquí estoy para ti. Y entonces mamá lo acompaña. Y ya ha pasado un momento, porque cada uno conocemos a nuestros niños, si tengo un niño muy emocional, pues quizá va a tener que o necesita llorar entre 10, 15, 20 minutos. Si no lo es tanto, con un ratito, un par de minutos, va a tener esa emocionalidad fuerte. Y luego redirijo esa emoción. Oye, ¿te gustaría que jugáramos a, no sé, cualquier cosa? ¿O qué te parece que vas pensando a que vas a jugar mañana, que si toca videojuego? Y entonces ahí se cambia completamente la dinámica. No puse un límite arbitrario, no me fui tampoco a la permisividad, sino que puse un límite sano, sin gritar ni castigar, anticipando, gestionando mis emociones y soltando ese miedo a la gran emocionalidad que es característico de nuestros niños. Antes de la conclusión del programa, hay muchas mamás que están al pendiente escuchando en este momento esta emisión. Esas mamás que hoy sienten culpa por poner límites, ¿qué consejo le darías? En primer lugar, sería muy, muy importante recordar que los límites no te hacen la peor mamá del mundo, te hacen la mamá que tus hijos necesitan. Hablando de límites sanos. Un límite sano es un acto de amor porque le va a dar seguridad, le va a dar estructura y confianza a este niño. Un niño que no tiene una cerca delimitada es un niño que no se siente seguro, porque en cualquier momento, inconscientemente, va a sentir que vienen los lobos y se lo comen. Entonces, no es rechazo desde este límite sano, es protección. Si yo me voy a otro tipo de límites, pues va a ser agresión y va a ser abandono emocional. Agresión en el que si yo me voy a los límites rígidos, arbitrarios, con violencia pasiva y activa. Y del otro lado, abandono emocional si me voy a la permisividad, porque el sí lo estoy abandonando emocionalmente. Tus hijos, si tú vas practicando estos límites sanos en donde anticipas, sabes que es normal sentir una emoción, que es normal que llore, que es normal que grite, pero si está mamá sosteniéndolo y acompañándolo, esa emocionalidad va a ir, incluso va a ir mucho más rápido que cuando estamos con, que no, porque te dije, que con el castigo, porque ya el niño ya no va a llorar por el videojuego, va a llorar por el castigo, porque se siente abandonado emocionalmente, porque va a sentir mucha frustración, porque es que cómo es posible que esta mujer, que es mi mundo, que se supone debería protegerme, viene y me lastima. De ahí que aprendemos que el amor es violencia, es victimización, es dependencia emocional. Entonces van aprendiendo una idea equivocada del amor. Tus hijos, con estos límites sanos, no recordarán las veces que dijiste no con amor, sino que van a recordar la certeza de sentirse cuidados, de sentirse protegidos, pero todo está desde el modo, la intención y el tono y todo eso que acompaña realmente a nuestros niños y niñas. En esta conclusión de este programa, ¿qué mensaje le dejarías a todos tus queridos oyentes? En primer lugar, que dejemos de confundir que la crianza consciente es permisividad, porque desafortunadamente se le tira mucho como, ay, entonces yo dejo que el niño haga. No se trata de dejar que el niño haga, se trata de acompañarlo. Desafortunadamente, porque así crecimos,
entendimos que el amor va a malcriar, pero el amor jamás va a malcriar a ningún niño, a ninguno en absoluto, porque el amor es el que le va a dar esa inspiración, ese acompañamiento, ese sostén para ser realmente quienes son, sin miedo. Hoy habemos muchos adultos que carecemos de autoestima, que tenemos miedo al tomar decisiones, que tenemos relaciones con dependencia emocional, que porque no quiero estar sola no lo dejo, o que porque nadie me va a aceptar o no me siento vista, no me siento querida, no me voy de donde estoy, pero donde estoy no quiero estar. Todas esas cosas hablan de nuestra infancia, de las vivencias hostiles y difíciles que vivimos, y no porque nuestros padres no nos quisieran, nos amaron y muchísimo, pero ellos aprendieron a hacerlo así, porque en algún momento de la historia fue más fácil el tener niños complacientes, sometidos y abandonados emocionalmente. Entonces, entendamos que la crianza consciente no malcría, no va a poner al niño en el rol del adulto en el que va a mandar, sino que más bien, si yo aprendo a poner estos límites sanos, yo le voy a dar seguridad emocional y voy a favorecer que sea quien realmente vino a ser, no que sea quien yo quiero que sea, porque es a mi modo, es a mi manera, porque yo no pude ser, porque yo no pude hacer, o al contrario, sigo reprimiendo todo aquello que me prohibieron hacer porque yo entiendo que es así, pero no es así. Entonces, una gran invitación para que pongamos en práctica y ya soltemos todas esas ideas mal informadas de lo que es una crianza consciente y elijamos a nuestros hijos y elijámonos también a nosotros. ¿Qué actividades, charlas o eventos próximos tienes, Julieta? Indícanos también a todos los oyentes ubicación, contactos, redes sociales, cómo nos contactamos contigo. Bueno, me encuentran en mis redes sociales en Instagram como @mamavital.oficial. Por ahí estoy regalando un PDF gratis con 5 microprácticas para volver a ti. Es un recurso simple pero muy poderoso en donde se utiliza la respiración. Y además con mi querida Mónica estamos por lanzar una mentoría grupal de sanación con la niña interior. Es un viaje de 6 semanas para soltar culpas y conectar con tu esencia. Es importante que sanemos nuestros niños interiores porque desafortunadamente vamos siendo niños con disfraz de adulto y a mí me da mucha a veces risa, a veces tristeza, a veces como que hay mucho trabajo por hacer. Ayer veía una mamá que su hijo le dio un manazo y la mamá se lo regresó y entonces el niño le dio más fuerte y la mamá le dio más fuerte. Y si nos ponemos a observar, sin juzgar, claro, podemos ver aquí 2 niños. Están peleando a ver quién gana, a ver quién es más fuerte. Es ahí en donde esta niña interior habla y dice, mírame, porque necesito que trabajar muchísimas cosas, porque de lo contrario no actúo como adulto, actúo como niño, como niña. Entonces, de ahí la importancia de poder de sanar esta niña interior. Y también les quiero compartir que hace una semana se abrió agenda para charlas y talleres en colegios, en escuelas. Estas pueden ser presenciales u online, porque todos estos temas no son solo para mamás, sino también para toda la comunidad educativa. Creo que como profes es importante saber cómo sostener y cómo acompañar a nuestros niños. Pueden escribirme por Instagram y, bueno, estos es los eventos que hay. Y bueno, no queda más que agradecer, Iván, muchísimas gracias por este espacio, gracias a todas las personas que nos escuchan, y pues esta invitación para poder dar un poquitito más y cada vez que damos eso que me duele, también a la par voy a ir sanando. Muchísimas gracias, Iván, bendiciones para todos. Yo te agradezco a ti, Julieta. Julieta Ramírez Tierra Blanca. Ella es mentora en crianza consciente y sanación del ser y por compartir este tiempo tan valioso y motivador con nosotros, le doy un agradecimiento y por supuesto te envío un abrazo y muchas gracias, Julieta. Gracias, Iván, un abrazo. Gracias por participar en este subprograma Despertar Holístico, los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Julieta Ramírez Tierra Blanca. Seguimos muy atentos a nuestra cita en el próximo capítulo, aquí en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hasta un próximo Despertar.
Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.